¿Cómo va? Buen día, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen ¿Cómo día. andan? Muy bien, muy bien. Hola. Bueno, 31 de diciembre no solamente termina el año, sino que se terminan algunos decretos que aparecieron durante la pandemia y uno de ellos es los despidos, doble indemnización, algunas de las cositas que fueron apareciendo con el contexto de pandemia. Por ejemplo, que si vos despedías a alguien tenías que pagarle una doble indemnización, que no se pueden hacer despidos sin justificar, entre otros puntos. Sí. En realidad, bueno, lo que no se puede hacer hasta el 31 de diciembre es despedir sin justa causa, ya que, bueno, se considera que ese despido sin justa causa es nulo, ¿sí? Es lo que establecieron estos decretos que, bueno, que rigen desde el 2019, pero se han ido prorrogando, es decir, en un momento aparecieron, bueno, para paliar un poco la crisis y para cuidar los puestos de trabajo a mediados de 2019, pero bueno, después, con motivo de la pandemia, esto acrecentó esta crisis, entonces, bueno, por eso es que el gobierno decidió renovar esta situación que, bueno, que esta cuestión es como una herramienta que ha surgido siempre en épocas de crisis para proteger los puestos de trabajo. Una de las cosas que se modificó hace poquito fue que si bien se renovó esta prohibición de la doble indemnización, pero se estableció un tope también para lo que sería el concepto de doble indemnización. Es decir, el concepto de doble indemnización comprende los rubros de indemnización por despido sin causa y los que derivan de ellos. Y también cuando se trata de despidos indirectos. Por ejemplo, perdón, ¿qué serían despidos indirectos? El despido indirecto es cuando un empleado sufre o es pasible de una injuria laboral por parte de su empleador. Bien. Una injuria laboral por parte del empleador hacia el empleado es, por ejemplo, la falta del pago del salario, a lo mejor bueno, alguna sanción injusta sufrida reiteradamente. Entonces, bueno, muchas veces o también cuando el empleador no le paga los aportes, en ese tipo de situaciones son consideradas por el derecho laboral como injurias laborales contra el empleado. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Ante esta situación, el empleado lo que puede hacer es enviar un telegrama, ¿sí? Que es gratuito, un telegrama ley, en donde le reclama a su empleadora que cumpla con el pago del salario, el pago de los aportes y todo lo demás. Con avisos por tiempo, digo, ¿no? Cuando, claro, le debería dar un plazo y, bueno, bajo apercibimiento se llama de considerarse despedido. Esta frase que dice bajo apercibimiento de considerarme despedido es lo que se llama un despido indirecto. Es como que no me despiden directamente y me dicen, no, usted a partir de mañana no venga más, pero sí me ponen en una situación en donde yo puedo acudir a este despido indirecto. Claro, no me están pagando, entonces, bueno, claro, me considero despedido. Exactamente, es porque, digamos, que en una relación laboral, tanto el empleado como el empleador tiene sus obligaciones y sus derechos. Una de las obligaciones del empleador, obviamente, es pagar el salario en tiempo y forma, como corresponde, según las escalas salariales, pero, y también, obviamente, hacer los aportes jubilatorios, obra social y todo lo demás. Y por otro lado, el empleado, su obligación es, bueno, trabajar, cumplir el horario y, bueno, mantener, digamos, un cierto ambiente de trabajo en donde cumple él sus obligaciones. Cuando una de las dos partes no cumple eso, bueno, el empleador lo puede despedir por una sanción que se le aplica y al revés también el empleado puede intimar al empleador a que cumpla en tiempo y forma sus obligaciones y si no, eso es una causal para invocar esto que se llama despido indirecto. Bueno, ¿qué va a suceder después de esto, digamos, cuando finalice, cuando se termine? Con respecto a la doble indemnización y demás, ¿crees que va a volver toda a como era antes? ¿Harán otro ajuste, digo, para la situación? Mira, en realidad, bueno, al no estar más vigente el decreto y si no se renueva, en realidad, porque no es que antes no se podía despedir, en realidad se podía despedir, pero tenía una fuerte sanción que era el pago de una doble indemnización, es decir, más de lo que se pagaría en términos normales. Bien. Entonces, bueno, lo que pasa ahora es que seguramente, bueno, lo que no va a tener el empleador es esta sanción fuerte en cuanto a si es que hace eso, digamos, si despide sin causa al empleado. Por eso, en realidad, si bien lo que busca este tipo de medidas es desincentivar, es decir, cuando el empleador dice, bueno, yo tengo 20 empleados y, bueno, tengo que achicar o por alguna razón, bueno, quiero despedir a 5 personas y sacan la cuenta. Claro. Y se fijan cuánto que les va a tener que pagar en todo lo demás. Entonces, si ellos ven, según esta medida que está actualmente vigente, es un monto elevado el que va a tener que pagar como indemnización. Pero bueno, cuando ya la medida deje de estar en vigencia,
el monto va a ser menor. ¿Qué pasa con los denominados despidos por fuerza mayor? ¿Esto está vigente? ¿Se puede, no se puede? ¿También Sí. finaliza ahora? Claro, también va a finalizar ahora. Bien, o Sí. sea, vos una empresa, por citar un ejemplo, no podía despedir a alguien por fuerza mayor. Claro, no. Y si lo hacía, este despido no tenía validez y en el caso tenía que pagar una doble indemnización. Bien, Sí. bien. En realidad, bueno, ahora hay algunas alternativas que pueden tener los empleadores, que Ujú. es la de hacer un acuerdo en el ámbito de relaciones laborales, tener el empleado la representación sindical correspondiente y buscar la manera de, digamos, de suspenderlos o de reducir un poco el salario, reducir un poco las horas de trabajo, y si el empleado está de acuerdo, eso permite darle un respiro, un aire al empleador que a lo mejor está en crisis en su empresa y todo lo demás, y sin vulnerar los derechos del trabajador y mantener un poco el puesto de trabajo y bueno, de alguna manera repartir un poco las cargas. Si bien eso también a veces es un poco discutido, pero Claro. Bien. es una opción que se puede manejar y que es completamente Que se puede legal. adoptar, claro. Ujú. ¿Cuál sería el consejo, en este caso, para las personas? Bueno, yo por ahí he conocido amigos y demás a lo largo del tiempo, que llegan o instan a un acuerdo, en este caso, con el empleador, para decir, bueno, en este caso es la doble indemnización, bueno, se sientan a hablar, no sé si se realiza por fuera, no lo conozco en términos legales, pero se sientan a hablar con un representante también de cada lado y dicen, bueno, lleguemos a este número. ¿Esto es aconsejable? ¿El empleado tiene que seguir, en este caso, luchando por lo que le corresponde? ¿O también se realiza para, de cierta forma, cortar con esos tiempos que pueden ser tan largos como el de un juicio, El de ¿no? un juicio, sí. Sí, en realidad, a ver, como principio general, los derechos laborales son irrenunciables. Es decir, uno tiene, por eso, bueno, tenemos leyes, las leyes de contrato de trabajo son leyes de orden público, que nadie las puede modificar ni siquiera mediante acuerdo de partes. Muchas veces, por más que el empleado quiera renunciar al 50% de su Ujú. indemnización, si vamos al ámbito de un juicio, el juez le va a decir, no, a usted esto le corresponde, no lo puede renunciar, ¿sí? ¿Cuándo ha habido un despido? ¿Qué pasa? Cuando está vigente la relación laboral, es decir, todavía no ha habido despido ni de ninguna de las partes y no hay conflicto, pero por alguna razón la persona se quiere ir, el empleador o está en crisis o el empleado ve que está en crisis, que la empresa no tiene mucho futuro y por alguna razón Claro. llegan a un acuerdo estando vigente la relación laboral, le dice, bueno, yo me quiero ir, bueno, a mí me viene bien que te vayas. Ahí sí se puede llegar a un acuerdo, se hace una extinción del contrato de trabajo que se llama por mutuo acuerdo. Ujú. Hay algunas veces las partes pactan algún tipo de gratificación, es decir, no es una indemnización porque la indemnización surge recién cuando te han despedido. Claro, a ¿sí? partir de allí Perfecto. recién. O sea, legalmente no se puede hablar de indemnización en ese ámbito, ¿sí? Ujú. Pero cuando hablamos del ámbito de un acuerdo en donde las partes deciden de común acuerdo finalizar la relación laboral, a veces sí hacen una especie de liquidación, llegan a un número que les sirve a los dos y siempre es importante que el empleado esté asesorado. ¿sí? Bien. Tenga Bien. su abogado de confianza, ¿para qué? Para que esto no sea una situación de abusiva, de que te tiren un número y te digan, no, de repente, bueno, no hay otra opción, nosotros mañana nos vamos en quiebre, bueno, no. Todos esos son problemas del empleador. Claro. El empleado tiene sus derechos, no tiene obligación de renunciar a ninguno de sus derechos y por eso es importante que en el momento uno busque asesoramiento y pueda saber, bueno, cuánto es lo que me correspondería a mí si me llegaran a echar, cuánto es lo que me correspondería a mí si yo quiero llegar a un acuerdo. Ujú. Entonces así uno finaliza una relación de común acuerdo, tranquilo, sabiendo que lo hizo voluntariamente y no después que te quedas con la idea de decir, uy, no, a mí me tendría que haber pagado más Claro. y bla, bla, bla. Entonces uno ahí empieza y a veces pasan esas cosas. Muchas veces uno llega a un acuerdo y después no, yo voy al abogado después para que me reclame la mitad o la parte que me falta. Pero Y una vez bueno, que si ya el acuerdo se firmó, no hay vuelta atrás. en realidad cuando se firman, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque Claro. una cosa es firmar un acuerdo acá entre particulares, eso no tiene validez. Bien. ¿sí? Pero si es en el marco Si es legal, en el marco del programa de relaciones laborales o en el ámbito del juzgado, muchas veces uno hace un convenio privado, lo presenta ante el juez laboral y el juez laboral verifica que se hayan cumplido los requisitos legales, homologa ese acuerdo y ahí después de eso ya no hay marcha atrás. bien. Muchas veces los convenios privados que uno justamente firma solo, sin asesoramiento o sin la presencia de un escribano, muchas veces Suelen ser. eso se hacen, los convenios de rescisión por mutuo acuerdo, la ley permite que se hagan ante un escribano público,
pero ¿Permite siempre o es deben importante. hacerse frente a un escribano público? ¿Qué pasa si no se hace frente a un escribano público? No tiene la No tiene validez validez. que tendría el hecho claro. Es decir, si el empleado después quiere reclamar Lo puede alguna hacer. diferencia, es más fácil, obviamente, porque se entiende que no ha tenido el asesoramiento correspondiente y no ha estado protegido. Se frente toma al como empleador. como si se hubieran vulnerado sus derechos o en realidad no se respetó su conocimiento. Claro, no ha habido, digamos, es decir, no han estado en paridad de condiciones. Bien. Por eso la ley le permite al empleado volver a decir, no, a ver, no. Me equivoqué acá, me falta Claro, esto, claro. este contrato claro. no estuvo bien hecho, no tuvo, y si surge una diferencia, muchas veces Ujú, le pagan lo que corresponde y se lo pagan con un recibo y se lo pagan mal. ujú. Y a veces, justamente, por eso es importante que los empleadores también tengan su asesoramiento para hacer las cosas bien y no después encontrarse después que pagaron y que después tienen un juicio, tienen que pagar de nuevo, porque bueno, vieron el que paga Claro. mal, paga dos veces. Sí. Siempre. Doctora, esto, el hecho de que finalice este DNU, que hasta el momento indica que no se va a renovar, ¿podría ser para algunas empresas una posibilidad de despedir a más personal o tal vez es simplemente una postura que se ha adoptado desde algunos sectores de prensa? Y es que sí, en realidad depende mucho de las empresas. Ujú. Hay que ver realmente la situación económica en la que ellos están. Muchas veces, bueno, sus balances y su forma de manejarse en términos económicos a veces son muy fríos Ujú. y no tienen en cuenta o empiezan, por ejemplo, a aprovechar ahora, despedir los que tienen más antigüedad, Claro. porque generalmente cuando vos tenés más antigüedad te correspondería una indemnización más elevada y así. Entonces, a lo mejor ahora han estado despidiendo a los que tienen 1 año, 2 años de antigüedad que se podía, pero mejor dicho, se podía o la indemnización iba a ser baja. Claro, ¿sí? podían entrar en esta En posibilidad de la términos doble económicos indemnización. claro, a la empresa le convenía. Pero bueno, ahora van a correr peligro también las personas que tienen mayor antigüedad, porque ahí la empresa va a decir, bueno, no es tanto lo que hay que pagarles, los podemos despedir. Pero bueno, todo obviamente va a depender de la postura que tenga la empresa, la situación económica que cada uno Claro. está, eso es como... Como estoy viviendo la parte relativo. económica, porque si no hace falta despido no lo va a realizar, pero sí es cierto que, bueno, hay algunas empresas también, y se empieza creo que a rumorear entre los mismos empleados, por ahí por algún gerente que dijo algo a alguien y demás, de la posibilidad de esto, ¿no? De que se terminara en este momento el decreto y que, bueno, exista la posibilidad también de los despidos. Sí. Es más, y pasaba también desde mitad de año. También conozco gente que decía, bueno, algunos querían arreglar ahora, rápido, antes de que se vaya la doble y demás. Bueno, Sí, en se va todo jugando con siempre, eso constantemente, siempre ¿no? surgen obviamente las especulaciones, pero muchas veces lo importante es que cuando uno empieza a escuchar esos rumores en la empresa, bueno, es sincerarse, ver si, bueno, si hay rumor de que nos van a echar y bueno, y yo me quiero ir, es momento para entablar una conversación con tu empleador o con el área de recursos humanos para tratar de alcanzar un acuerdo que les convenga a los dos. Claro. Y en el caso de que existan esos rumores y uno diga, no, yo no quiero, yo quiero que mi trabajo, bueno, ahí tienen que recurrir o a la organización sindical que tengan o recurrir a un abogado para estar preparados para cuando esto pase, Claro. inmediatamente buscar un asesoramiento para determinar cuál es la liquidación que te correspondería, para que cuando si te llegara a llegar el telegrama, ver que lo que te ofrecen pagarte o lo que te van a pagar, si es que tenés suerte, porque muchas veces te despiden y te dicen, bueno, haceme juicio, que ese es el otro negocio que Claro, hacen las que tienen empresas. las Si no empresas, pagan sí, sí. ya, te despiden, te dejan sin Y trabajo. van generando. Y esperan, claro, bueno, que me haga juicio. Y ese es el drama para el empleado. Por eso es que... Claro, porque no tienen sustento económico para en el aguantar en ese momento, imagino, claro. Claro, te quedas. Entonces, por eso es que creo yo que, bueno, el gobierno lo que busca es eso, desincentivar el despido de un día para el otro, el que es sin causa. Porque, bueno, sí, el empleado podrá hacer juicio después y todo lo demás, pero eso lleva un tiempo. Indefectiblemente, un Porque juicio puede ¿qué- durar qué- 2 años, 3 claro, años, pero- depende de la... Porque ¿qué es lo que plantean de algunos sectores de las empresas? Bueno, para en otro país funciona la no indemnización, pero en otros países la economía prácticamente es plena. Vos te quedás sin trabajo acá, al otro día Ahí nomás. conseguís allá. ¿Y qué es lo que sucede? Te despiden, te pagan lo que corresponde, te vas y el otro día buscas trabajo y lo conseguís. Eso no pasa aquí en Argentina. Sí, no. Además, sí, viste cuando muchas veces las comparaciones con otros países tienen eso, de Sí, que hay sí. que ver siempre los contextos. Si bien en un mundo ideal, probablemente lo ideal sería que no te despidieran y que uno entrara en una empresa a trabajar y que pudiera estar toda la vida ahí Claro. y jubilarse y todo lo demás. Pero bueno, lo importante creo yo que es nosotros
o sea, hay una situación en donde es importante sincerar lo que es una relación laboral, porque como toda relación puede ser conflictiva y puede tener sus idas y venidas, pero lo importante es que haya una buena comunicación entre el empleador y el empleado, de que se pueda, justamente, si el empleador ve que un empleado no funciona o no trabaja, bueno, existe la posibilidad de sancionarlo. Claro, hay otras alternativas. Claro, y no llegar al despido un día para el otro, porque además también el despido con causa, que es el único que no se indemniza, ¿sí? Cuando es que el empleado tuvo alguna falta de disciplina o algún problema que pueda haber surgido, también hay que probarlo. Claro, ¿sí? claro. El empleador debe probar la causa por la cual lo está despidiendo para no pagarle. Y eso muchas veces es difícil para el empleador. Es decir, muchas veces las empresas tienen, sobre todo las empresas chiquitas, son las que tienen los mayores problemas con sus empleados, que no saben cómo manejarse. Un día se enojaron, lo echaron y el otro día tienen un juicio. Terrible, les termina de fundir el negocio un juicio con un empleado. ¿Por qué? Porque no manejaron a tiempo la situación bien, es decir, asesorándose, tratando de buscar la solución para que no llegara a esta circunstancia. Habrá que esperar entonces si esto realmente funciona o no funciona, si ahora a fin de año, el 31 de diciembre, se renueva o no, o simplemente serán algunos puntos los que se modificarán de este DNU, y ver si también es lo que plantean de algunos lugares, que algunas empresas van a aprovechar que esto se levante para utilizarlo como gatillo fácil de despidos, si realmente es así. Ojalá que no, sí, ojalá que no, porque igualmente también terminan perdiendo ellos, porque bueno, las leyes laborales son básicamente tienden a proteger al empleado, al empleado, sí, al trabajador, y bueno, ¿por qué se protege más al trabajador? Porque es la parte más débil. Claro, el más vulnerable. Exactamente, entonces, si bien hay que tratar de encontrar un equilibrio, bueno, evitar los abusos es obviamente el fin ideal. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias. La doctora Victoria Villegas charlando con nosotros.